Hola amigos, bienvenidos a su canal Biomédica para Todos. El día de hoy vamos a ver la continuación de nuestros estudios sobre las pilares de la biomédica. En este caso estudiaremos y veremos qué es la electrónica. Nuestro primer video, no sé cuántos vayan a ser, pero espero que no sean muchos para que puedan pronto visualizar en modo general para la biomédica qué es la electrónica. Vamos a ver cómo se utiliza, qué componentes utiliza y cómo es que se generan los circuitos electrónicos. Si no se han inscrito, este es el momento que aprovechen, píquenle ahí abajo, píquenle a todos los botones. Si nos escuchas en el podcast, muchísimas gracias por seguirnos en este medio. Intentaremos de una manera u otra hacer que el contenido sea también audible, no solamente visible, puesto que estos videos se distribuyen a través de YouTube y se espera que solamente por este medio obtengamos las imágenes, pero trataremos de hacerlo más gráfico posible para que ustedes también puedan visualizarlo en su mente y llevarlo a todas partes. También síguenos en TikTok, también en Facebook, búsquenos en todas partes como Biomédica para Todos y en nuestra página de internet biomedicaparatodos.com, donde tenemos cursos de mantenimiento preventivo y a los que todos están invitados. Mientras tanto, vamos a comenzar con nuestro tema el día de hoy, que es la electrónica en biomédica. Quiero hacer un hincapié en que lo que vamos a ver está enfocado más que nada a la biomédica. Sí hay mucho de la electrónica en comunicaciones y en otras áreas. La electrónica en biomédica tiene la enorme virtud de que es casi omnipresente. Esto es casi en todo lo que vemos a nuestro alrededor en la biomédica hay algo de ella. Pero es importante que la entendamos desde el principio para que podamos aprender a utilizarla, controlarla y ponerla a nuestro favor o a favor de nuestros pacientes. Mientras tanto, comenzamos. ¡Vámonos! Muy bien, para empezar vamos a definir lo que es la electrónica. Desde hace mucho tiempo se ha buscado la manera de poder definirla de alguna manera. Y he buscado en muchos textos y en muchos libros y he preguntado a muchísimas personas y la verdad no hay un consenso general de qué es la electrónica. Hay una idea general sobre cómo es que esta funciona y cuál es su diferencia con la electricidad. En esta serie de videos he deseado que primero nos quede claro qué es la electricidad, cómo es que se genera y cómo es que llega hasta nuestras casas y después analizar la electrónica. Porque una es dependiente de la otra. Aun cuando la electricidad como tal es la creación, almacenamiento, distribución y puesta en nuestras manos de la energía eléctrica, la electrónica se enfoca más al control, manejo, estudio a través de diferentes medios como pueden ser los gases, sólidos o otros materiales. Antiguamente la distancia entre una y otra estaba muy bien definida. Sabíamos lo que era la electricidad y sabíamos lo que era la electrónica porque mientras que en la electricidad se utilizaban componentes pasivos, en la electrónica se comenzaron a utilizar componentes activos. Pero la cosa comenzó a cambiar con el tiempo. Mientras que en la electricidad lo que se buscaba era que se generaba y se distribuyera la energía eléctrica, poco a poco la electrónica comenzó a ocupar espacio en ella. Y también podemos ver componentes pasivos trabajando en la electrónica. Y podemos ver componentes activos trabajando en la electricidad. ¿Por qué? ¿Y esto por qué sucede? Porque a través del tiempo, muchas de las cosas que hacían la diferencia entre unos y otros realmente se fueron eliminando, comenzando a ocupar espacios de uno en otro y viceversa. Hoy en día es muy difícil establecer una línea que divida qué es lo que es la electricidad y qué es lo que es la electrónica. Yo quiero imaginarme que es como si fuéramos a hacer vino. ¿Podemos tener uvas sin vino? Sí, pero no podemos tener vino sin uvas. Aquí en la electrónica es igual. Podemos tener electricidad por sí misma, sí, pero no podemos tener electrónica sin la electricidad. Una es dependiente de la otra. Ahora, para fines prácticos, la electricidad es toda aquella herramienta que utilizamos para generar, almacenar y distribuir la energía. Y la electrónica es todo aquel elemento o componente o circuito que busca controlar, modificar, aumentar o disminuir o generar algo nuevo
a partir de la fuerza eléctrica. Para que la electricidad tenga un uso práctico, lo que hacemos es tomamos la energía y la encaminamos por un sendero. Ese sendero se le llama circuito. Si solamente es salir de su origen y regresar, es un circuito cerrado. Para que tenga alguna utilidad, necesitamos integrar a ese circuito algún componente que utilicemos para modificar el flujo de electrones y poder obtener algún trabajo físico. Eso es lo que hacemos con las lámparas incandescentes o focos, dependiendo de dónde vivas, las resistencias, los capacitores y las bobinas. No hemos hablado de capacitores todavía, porque los capacitores requieren un capítulo aparte. Y lo he destinado para esta área de electrónica, puesto que su trabajo en electrónica es mucho más importante que lo que se realiza en electricidad. De la misma manera, la electrónica necesita tomar la energía y cruzarla por un circuito, pero durante ese proceso le impondremos diversos componentes que la van a modificar de manera importante, haciendo lo que nosotros queramos de ella. La diferencia más relevante en este sentido en los circuitos es que mientras que el circuito eléctrico estándar únicamente utiliza elementos pasivos como son las resistencias, las bobinas, los capacitores y algún otro contactor, en la electrónica utilizamos componentes que la modifican, la cambian, la elevan, la reducen o simplemente le cambian la estructura para poder utilizarla de la manera que nosotros necesitemos. En este capítulo vamos a hablar específicamente de componentes, los primeros componentes que vamos a utilizar en la electrónica, que son muy similares a algunos de los que son utilizados en electricidad, pero vamos a analizar los circuitos. Vamos a ver que es más fácil de lo que nosotros creemos y vamos a analizarlos de una manera muy práctica. En electrónica, todos sus componentes se dividen en dos grupos principales: los componentes pasivos y los componentes activos. Vamos a ver los componentes pasivos primero. Hablaremos primero de las resistencias. Las resistencias, como vimos en el video anterior, uno de los videos anteriores, su trabajo principal es oponerse al flujo de la corriente y dependerá de su construcción y del valor con el cual ha sido asignado la cantidad de corriente a la cual se opondrá. Para poder utilizar una resistencia tenemos que entender sus dos conceptos principales. Número uno de ellos es su valor. El valor está relacionado a la cantidad de electrones a los que se va a oponer. Este valor se establece en ohms. Y segundo, la cantidad de trabajo que esta resistencia va a realizar. Y este trabajo, representado por calor, se denominará en watts. Existen dos tipos de resistencias en electrónica: las resistencias fijas y las resistencias variables. Para reconocer una de la otra, pues es muy sencillo. Solamente tenemos que a simple vista ver la estructura de la resistencia. Si es un componente que tiene dos terminales, es una resistencia fija. Si es un componente que tiene tres terminales, es una resistencia variable. De ellos hablaremos en un futuro. Para poder reconocer una resistencia a simple vista, esta es una cosa importante. Ustedes deben tener la capacidad de poder reconocer un componente a simple vista. Estamos hablando de que no es necesario que ustedes lo tomen en la mano, que pongan una lupa para poder, si es muy pequeño el componente, para poder distinguirlo. Hay dos cosas que ustedes tienen que tener siempre presentes. Número uno, desde los albores de la electrónica se definió un código de colores. Este código es para poder identificar los valores específicos de una resistencia. Entre ellos se encuentran tres colores básicos, que son los dos valores base, el múltiplo y un cuarto color que indica la tolerancia. A través del código de colores podemos ver el valor en ohms de una resistencia, y el valor en watts lo podemos identificar por el tamaño de la resistencia. Mientras más grande el tamaño, mayor trabajo realizará. Hay algunas resistencias que simplemente no tienen código de colores. También será necesario que ustedes identifiquen por su texto impreso en la resistencia su valor implícito. Existen resistencias en la electrónica desde un tamaño, la verdad, miniatura de una cuarta parte de un centímetro hasta las verdaderamente gigantescas de hasta metro y medio. Tenemos que ser conscientes de que mientras más grande es la estructura, mayor trabajo realizará. Esto es que mayor cantidad de calor irradiará y mayor será la corriente o voltaje que controlará. Sean cuidadosos cuando manejen las resistencias. Nunca menosprecien el hecho de que al estar conectados no generen calor.
Con esta información, al momento de ustedes pedir una resistencia en la tienda, tendrán que llevar estos dos valores, tanto cuánto es su valor en ohms, cuánto es su valor en watts, y al momento de recibirla ustedes deben asegurarse de que sea el correcto. En electrónica las resistencias tienen más de un uso, depende cómo estén acomodadas o el arreglo entre ellas. Si lo que buscamos es controlar voltaje, ponemos las resistencias en serie, y si lo que buscamos es controlar corriente, las ponemos en paralelo. Hay dos reglas generales para esto. Las resistencias puestas en serie se suman. Esto es, vemos, si cada una de ellas tiene un valor de 10, 10, 10, 10, dependiendo de la cantidad de resistencias que tengamos en serie, la resistencia total será la suma de todas las resistencias. Y si las resistencias están en paralelo, estas se dividen. Esto es que si son 10 entre 3, tenemos el valor. Por regla general y como una forma muy simple de poder ustedes identificar cuál es el valor total de una resistencia en paralelo, siempre tienen que considerar que el valor total de las resistencias en paralelo siempre es menor que la menor. Y si son resistencias en serie, siempre será mayor que la mayor. En un circuito electrónico podrá tener de manera indistinta las resistencias acomodadas en cualquiera de estas dos configuraciones, tanto en serie como en paralelo. Cuando veamos los circuitos analizaremos qué hace la resistencia ahí, si está en paralelo, si está en serie y cuál es su trabajo específico. Bien, hablando acerca de las resistencias variables, hay de muchos tipos, pero también se registran con los mismos dos valores principales de las resistencias fijas, que son su valor en watts y su valor en ohms. Las resistencias están construidas de muchas y muy diferentes maneras. Las dos más comunes son de grafito o de carbón o ferrita, o también son construidas con alambre. Alambre especial puede ser nicromel o diferentes materiales. Este alambre, al momento de ser enrollado en un núcleo, al ser especialmente diseñado para la oposición de la corriente y enrollado en forma de una bobina, genera una alta resistencia. Esta resistencia puede variar dependiendo de la longitud del cable y la estructura general de la resistencia. Los componentes fijos como los móviles tienen la misma estructura. En el caso de los fijos siempre habrá resistencias construidas con grafito o ferrita o carbón, y también habrá que se construyan con alambre. ¿Cuál será la mayor o principal diferencia? Que las resistencias de alambre generalmente se utilizan para ohmiaje más alto y por lo tanto wattaje más alto, y mientras que las de carbón o grafito son para valores más pequeños y wattajes más pequeños. Hablando de las resistencias variables, su principal función es poder controlar el valor de ohms de la resistencia de algún medio externo. Los más comunes son los que podemos nosotros controlar, por ejemplo un control de volumen, un control de contraste o algún ajuste interno a algún equipo. Cuando tengamos una resistencia variable que podemos nosotros controlar, a este le llamaremos potenciómetro. Pero hay muchos otros dispositivos de resistencias variables que tienen otros nombres. Estos son diseñados para que varíen su resistencia dependiendo las diferentes condiciones que se espera medir. Esto es que puede haber resistencias que varíen con la temperatura, puede haber resistencias que varíen con la luz, que varíen con la altura, que varíen con la presión, que varíen con cualquier valor que ustedes deseen establecer. Cada uno de ellos lo veremos en su momento, porque por ejemplo para medir una presión arterial usualmente utilizamos una resistencia. Para medir una altura usualmente usamos una resistencia. Para medir un calor también generalmente usamos una resistencia, pero esta ha sido modificada para que capte y varíe su valor dependiendo los diferentes elementos en el ambiente. También hay un grupo de resistencias donde lo que vamos a utilizar es su capacidad de trabajo. Estas son resistencias que generalmente se utilizan para generar calor. Las resistencias que generalmente se utilizan hay de tres tipos: las resistencias tubulares, las resistencias de banda y las resistencias aéreas. Todas ellas se encuentran en un grupo de resistencias específicamente diseñadas para emitir calor. Se utilizan muchísimo en equipo médico, los vamos a ver en su momento en cada uno de estos casos, pero también tenemos que considerarlas como una resistencia. No importa su fabricación,
Su trabajo es el mismo y su funcionamiento es el mismo. Simplemente la aplicación es otra. Y por último analizaremos cuál es su representación gráfica en un diagrama. Es importante que aprendamos a leer diagramas y que podamos identificar cada uno de sus componentes en la estructura general del mismo. Las resistencias se encuentran graficadas con una línea formando varias Ws continuas. Esto es una línea que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y termina en dos líneas rectas, tanto al inicio como al final. Esa es la resistencia estándar, la resistencia fija. También en algunos equipos europeos aparece como un cuadro y una letra R encima. Es poco probable, pero en ocasiones puede llegar a suceder el caso que lo vean. En el caso de las resistencias variables, hay muchísimas formas de graficarlo, porque depende qué es lo que queremos variar, es el tipo de resistencia. En esta gráfica vemos cuáles son las muchas formas de graficar una resistencia variable. Debemos tener en cuenta que las resistencias siempre serán necesarias en cualquier circuito. El o la capacidad para utilizarlas dependerá de la necesidad de cada circuito. Bien amigos, hasta aquí este video. Como vemos, apenas estamos escarbando un poco acerca de la electrónica, pero seremos mucho más extensos en los siguientes videos. Les invitamos a que nos sigan, a que se suscriban, a que nos vean en las diferentes redes sociales y que mientras tanto analicen lo que se ha visto en este video y los videos anteriores. Recuerden que todos los videos son secuenciales. Todos los videos han sido diseñados para que ustedes poco a poco vayan aprendiendo las diferentes habilidades para poder reparar un equipo médico. Estamos hablando de ingenieros de servicio. Vamos a hablar mucho acerca de circuitería electrónica. Prepárense viendo todos estos desde el principio, comenzando con el sonido, la luz. También los estamos reproduciendo en Facebook en un patrón un poco diferente, pero el propósito es el mismo, que ustedes se capaciten. Vamos a ir agregando tutoriales sobre manejo de equipo. También vamos a ir viendo cómo se fabrican diversos otros equipos médicos para acelerar este proceso y que sea más fácil para ustedes. No vamos a ver cosas que no hayamos visto en los videos, primero de tecnología, para que tampoco se enreden. La idea no es hacerles más difícil las cosas, sino que de alguna manera pueda hacer su proceso de aprendizaje más sencillo. Mientras tanto, nos vemos, cuídense mucho y aquí nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.